Gloria a Dios. Bueno, como ya se mencionó, en esta tarde vamos a ver un tema que se ha estado anunciando para la juventud, como es herramientas para defender nuestra fe. Quiero inclinar su rostro y vamos a orar. Padre, gracias esta tarde por este grupo de jóvenes, Señor, preciosos que tú has traído para poder prepararse, Señor, para defender su fe. Yo te pido, Señor, que nos des la gracia para poder llegar, Señor, a sus mentes, pero más que sus mentes, a sus corazones. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude a poder trasladar estas enseñanzas de una manera, Señor, que puedan ser comprendidas y que puedan ser practicadas. Que cada uno de ellos vea la importancia de poder conocer a fondo lo que en tu palabra tú dices respecto a muchas cosas, especialmente referentes a ti. Y así puedan, Señor, trasladarlas a otros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, aunque tengo una presentación ahí, me recordé de un libro que a la edad de ustedes yo lo había leído. ¿A cuánto les gustan los libros gordos? ¿Uno? Así sinceramente, ¿a quiénes les gustan los libros gordos? Levanten la mano. Bueno, poquitos, ¿verdad? ¿Por qué será que el latinoamericano dicen que no lee? Tenemos ese problema, no nos gusta leer. Los que han entrado a mi oficina pueden ver que hay más de 1000 libros. Y he leído bastantes y empecé a leer de los 14 años, más o menos, quizá antes. Y yo creo que muchos de ustedes tienen más de 14, ¿verdad? Incluso varios de ustedes, quizá la mitad son universitarios. Y es que una de las cosas que es una herramienta para poder defender la fe es leer. Y por supuesto leer la palabra, conocerla, pero también leer libros interesantes como este. ¿Alguno alguna vez lo leyó o lo vio? ¿Sí? Daniel, ¿tú lo leíste completo? Sí. La nueva, más grande o más pequeña. O sea que como no se vendían los libros gordos, lo hicieron delgado, ¿verdad? Entonces lo resumieron. Bueno, yo no sé si está en internet, probablemente, no sé, quizás se pueda adquirir sin costo, pero me gusta porque fue escrito por un estudiante universitario, Josh McDowell. Ahora él es bastante grande, tuve la oportunidad de verlo el año pasado aquí en Seminario Teológico Centroamericano, vino a dar una conferencia sobre otra temática no apologética. Y fue interesante porque para los que son del Real estaba con una playera del Barça. Así que el Barça, el hombre, ¿verdad? Ya algunos ya no van a querer leerlo, ¿verdad? Pero solo quiero leerle lo que este libro, no sé por qué se me mojó, pero quiero leerle algo que vi aquí al inicio, que me gustaría que de repente usted lo quiere comprar, lo quiere buscar, pero creo que es un libro interesante, especialmente para aquellos que ya entraron a la U. Porque aquí está Tati. Tati, tú me contaste que cuando entraste a la U, la universidad donde tú fuiste a estudiar, había una clase, ¿verdad? Donde la catedrática, así te entendí por lo menos, tú me corriges, dijo en la primera clase: yo les voy a enseñar a ustedes por qué no existe Dios. Así empezó, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿Más o menos? Ok. Bueno, hay universidades humanistas que realmente quieren tratar de quitarle toda la idea de Dios a las personas. Dice, la palabra defensa, del griego apología, se lo voy a leer porque es interesante, indica una defensa de conducta y procedimiento. Wilbur Smith lo expone de este modo: una defensa verbal, un discurso en defensa de aquello que uno ha hecho o de la verdad que cree. Eso es apologética. La apología se usó de manera especial en los tiempos primitivos, pero no involucraba la idea de excusa
paliativo o explicaciones por alguna injuria hecha. Apología traducida, por la palabra castellana defensa. O sea que apología en nuestra, porque es del griego, en nuestro idioma es defensa. Cuando leo defensa, me acuerdo que cuando los de la NBA, no soy tan deportivo ni tan fan de los deportes, pero me llama la atención que siempre que el equipo contrario regresa, porque es un deporte, el baloncesto, muy rápido, las gradas dicen, defense, defense. ¿Han oído ustedes eso? ¿Sí? Defensa, para que los que van a defender eviten que puedan caer otros 2 puntos o un triple. Defense. Así que defensa es apologética. Y es interesante que la Biblia, aunque usted no lo crea, nos habla acerca de la apologética. Entonces, vayamos a un versículo muy conocido con el que vamos a iniciar esta tarde, y se encuentra en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 15. Espero que haya traído su Biblia, y si no la trajo, pues ojalá que tenga usted una memoria fotográfica, porque realmente uno desea que cuando enseña algo haya fruto en las mentes, haya fruto en los corazones, y que realmente usted pueda defender su fe donde necesite hacerlo. ¿Lo tiene? Dice, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, es decir, apartad a Cristo en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa. Ahí está. Yo le puse entre paréntesis la palabra que aparece en el original, que es apología. Ante todo el que os demande razón. Aquí en el original es logos, el que os demande logos, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y nos indica cuál es la actitud, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Algunos dicen, bueno, yo soy manso, pero no soy menso. ¿Ha oído ustedes? Y es que la mayoría de los compañeros, aún desde bachillerato, porque de primero a tercero básico, el joven probablemente no piensa mucho en las cosas del espíritu, ¿verdad? Piensa, asiste con su familia si es cristiano evangélico, pero como que todavía no está razonando muchas cosas. En bachillerato ya puede haber confrontaciones. Puede encontrarse usted con personas de diferente denominación cristiana o de diferente religión que eventualmente van a chocar por conceptos. Y de repente ahí empieza usted a darse cuenta que probablemente necesita estar preparado, como dice aquí la Escritura, y tener las herramientas necesarias para poder presentar defensa de la fe que hay en usted, de la esperanza que hay en usted, con mansedumbre y reverencia. No es ganar una conversación a como dé lugar. Entre los jóvenes, cuando discuten sobre algo y la cosa se pone un poquito tensa, a veces terminan insultándose, ¿no es cierto? A veces terminan diciendo, bueno, vos aquí, vos allá, y se separan, y hasta puede ser que por lo menos en una semana no se hablen. Pero aquí dice que lo debemos de hacer con mansedumbre, nunca imponiendo las cosas, sino que presentando razón, presentando realmente el razonamiento por el cual nosotros creemos lo que creemos. Yo sé que usted está pensando que no todo lo que usted cree lo podemos nosotros realmente razonar. Sin embargo, hay formas como otros lo han hecho en el pasado, y quizá en algún momento le va a parecer un poquito académico la cosa, pero al fin y al cabo usted es estudiante. Y levánteme la mano aquí, ¿quién no estudia? Todos son estudiantes. Entonces, de alguna manera, creo que se tiene que familiarizar también con lo académico. Es interesante que el doctor Ríos nos trasladó este concepto que yo puse acá. El apóstol fundador del Ministerio Selim, que lo apreciamos tanto en nuestros corazones y muchos de ustedes no lo conocieron, pero han oído de sus enseñanzas, dijo en una ocasión, el cristiano debe estar preparado para defender la fe que pregona
y que vive. Dios nos envía no solamente a llevar las buenas nuevas, sino también a defender cada una de las doctrinas que la conforman. De ahí que debemos saber cómo hacerlo, con destreza y pericia, indagando cada uno de los puntos doctrinales que predicamos, siempre bajo los parámetros que nuestro Evangelio doctrina expone, la cual, muy interesante, no debe imponerse. Cada vez que usted hable con un compañero de estudios, cada vez que usted hable con un familiar, cada vez que usted hable con cualquier persona, no imponga sus argumentos, porque la idea no es ganar una conversación y perder a la persona, o perder, mejor dicho, a la relación con esa persona. Puede ser que tus argumentos fueron tan buenos y uno de joven le gusta ganar, ¿no es cierto? Yo recuerdo que cuando estaba de su edad, como leía, ¿verdad? Me gustaba leer. Yo creo que el gran deporte que yo tengo es la lectura. Así que mis ojos como que están bastante fuertes de tanto leer, o quizá ya débiles, ¿verdad? No sé. Pero lo cierto es que como joven yo sabía que podía ganar cualquier conversación. Y de hecho creo que pasé etapas en las que yo dentro de mí decía, lo dejé así. Pero no era la actitud. No era la actitud. En algunas ocasiones, cuando tuve la oportunidad de hacer evangelismo personal en la universidad, especialmente en la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Y lo hice en los 80, cuando usted sabe que en nuestro país todavía había en la San Carlos una fuerte influencia marxista. No sé si se ha ido ya, pero usted estudiaba desde el primer semestre y el segundo semestre, le enseñaban social humanística. Y la social humanística no era más que toda el sesgo izquierdista que esta universidad tenía. Así que hay universidades izquierdistas, hay universidades humanistas, hay universidades que dicen que son cristianas, pero de cristianas no tienen mucho. Hay universidades católicas, a veces muy buenas, pero que también tienen todo su concepto católico. Así que al final, donde uno vaya a estudiar, realmente tiene que estar muy bien parado y conocer cuáles son, por qué cree lo que cree. Entonces, es muy importante tener la actitud correcta. Si usted va a compartir con alguien, hágalo en amor, sabiendo que esa persona quizá está diciendo tonteras, o está diciendo incluso herejías, o está diciendo, está profanando el nombre de Dios, pero es porque no conoce a Dios. Usted tal vez puede recordar que cuando no conocía a Dios pudo haber dicho cosas inadecuadas. Ok, si usted me acompaña a 1 Timoteo capítulo 4 y verso 13, el apóstol le da precisamente un consejo a su discípulo, un joven como usted. Y le dice, entre tanto que llego, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura. Ahí está, ¿bien? O sea que quitémonos la idea latina de no leer. ¿Sí? Tratemos de cambiar un poco nuestra mentalidad, porque dice, ocúpate en la lectura de las Escrituras. O sea, el consejo que Pablo le da a Timoteo es, lee la palabra. Y dice, ocúpate en la lectura de las Escrituras, en la exhortación y en la enseñanza. O sea, que el leer las Escrituras le va a llevar a él a hacer su función ministerial. Entonces, note usted que si vamos a hablar de herramientas, una de las herramientas importantísimas es que usted conozca la Biblia. Yo le voy a hacer una pregunta, pero no me va a levantar la mano porque de repente usted me va a contestar lo que yo quiero oír. Pero solo contéstesela dentro de su corazoncito, pero muy sinceramente. ¿A cuántos aquí les gusta leer la Biblia? No me levante la mano. Trate usted porque si usted respondió que sí le gusta, ¿cuántos capítulos lee diarios? ¿O cuántas veces en la semana la lee? De esos capítulos que lee o de esos versos que lee, ¿cuántos de esos versos realmente usted los conoce al punto de decir, casi los puedo repetir de memoria? En la medida que usted se haya contestado sí, o haya sido muy sincero o muy sincera de decir no, porque la lee una vez al mes, o la lee una vez cada 15 días, o la lee. Porque si debemos ocuparnos en la lectura de las Escrituras, ¿no cree usted que
la preparación académica que estamos teniendo, que solo va a ser para, si el Señor no ha venido y ustedes llegan a 80 años o a 90 años, de todas maneras es muy corto el periodo de tiempo. En cambio, las Escrituras dicen que nos van a servir para toda una eternidad. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos de volvernos expertos en el conocimiento de la Escritura. Tan expertos que podamos inmediatamente, cuando nos plantean algo, sacar a luz algún versículo que el Espíritu Santo nos va a recordar y que los vamos a poder aplicar ante una pregunta o ante una inquietud que pueda tener alguien. Entonces, usted tiene, si quiere tener herramientas, que empezar a cambiar esa mentalidad y estudiar. Primero leer y luego estudiar. San Juan 5:39, no sé si lo lee usted ahí en su Biblia, pero está aquí en la presentación, dice, examináis. Era algo que Jesús le dijo a los judíos que lo atacaban. Y esos eran expertos. Examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Mire qué importante eso. Ellos examinaban, escudriñaban, porque escudriñar realmente es investigar. Escudriñar es ir más allá de solamente una lectura sencilla y rápida, sino que es investigar por todos los medios, y ellos conocían realmente la Escritura en el idioma, porque afortunadamente ellos tenían el Antiguo Testamento en el idioma que hablaban, en el idioma que escribían. Entonces les era muy fácil a ellos tener cercanamente las copias de esos manuscritos de las Escrituras. Pero ¿por qué las escudriñaban? Porque creían que ellas tenían la vida eterna. Si usted cree que en la palabra de Dios está todo lo necesario para la vida eterna y para la vida también de esta tierra, entonces vale la pena estudiarlas. Si usted es de los que saca 100 en sus cursos seculares, pues trate de sacar 200 en el estudio de la palabra de Dios. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto lo dijo Jesús. Si las Escrituras dan testimonio de Cristo, vale la pena, si usted quiere conocer más acerca del que le salvó en la cruz del Calvario, que usted las estudie, que las escudriñe. Proverbios en el Antiguo Testamento, capítulo 25, verso 2, dice, gloria de Dios es encubrir la palabra, mas honra del rey es escudriñar la palabra. ¿Por qué es gloria de Dios encubrirla? Porque Él revela lo que Él quiere revelar. Deuteronomio 29:29 es un texto que uno tiene que recordar, que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas es para vosotros y para vuestros hijos. Entonces, la gloria de Dios es encubrir lo que Él quiere encubrir. Por eso, incluso la palabra a veces es complicada de poderla entender en algunos aspectos, pero lo que nos interesa es, más honra del rey es escudriñar la palabra. Así que nosotros, si somos hijos de un rey, realmente deberíamos de apropiar este proverbio y ser de la realeza al escudriñar la palabra. Dice, honra del rey es escudriñar la palabra. El buen apologista saca, aquí no es acá, sino que saca, agréguele una S ahí, del tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Lo dice Mateo 13:52. Jesús les dijo, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Cómo es esto? Yo recuerdo que mi pastor, el hermano Otto, cuando yo era joven y tenía mi pelo negro, aunque usted no lo crea, aunque todavía tengo un poco de pelo negro, ¿verdad?, siempre usaba este verso. Y nos decía, llénense de palabra, coman palabra. Llénense de la palabra. Y era un hombre que día y noche comía palabra. Sus hijos me contaban a mí que dejaba con frijoles manchadas las hojas de la Biblia, porque desayunando estaba leyendo la Biblia, almorzando estaba leyendo la Biblia y cenando estaba leyendo la Biblia. Yo sé que usted ha oído al doctor Ríos, y muchos de ustedes quisieran tener ese tipo de revelación y ese tipo de conocimiento. Pues empiecen a leer la Biblia. Por algo se empieza, ¿no es cierto? Entonces, qué importante es que cuando él nos decía eso, nos decía que ese cofre, el que habla aquí, o ese tesoro, ¿sí?,
él lo miraba como que un tesoro está siempre en un cofre. Él decía, el cofre es tu corazón. Pablo lo dice de esta manera, que la palabra de Dios habite en abundancia en vuestros corazones. Tu corazón es el cofre. Entonces tú tienes que estar guardando todo lo que estás leyendo, todo lo que estás oyendo, y eso va a ser un cofre que cuando esté lleno, van a haber cosas viejas que aprendiste hace muchos años, y cosas nuevas que puede ser que las aprendas hoy. Y entonces cuando vienen a preguntarte, y van a haber dos clases de personajes, como lo vamos a ver dentro de un momento, que te van a preguntar. Te va a preguntar el inconverso, que no cree en nadie ni en nada. Y te va a preguntar el que ya creyendo cree que tú estás equivocado en lo que tú crees. Entonces van a haber dos clases de apologética, una para defender tu fe con los que no conocen absolutamente nada, y con aquellos que ya conociendo tienen otro tipo de doctrina y que te van a estar consultando a ti, te van a estar preguntando. Por ejemplo, quizá tú invitas a alguien que es de otra congregación y ve que cuando tú oras, hermana, te pones un velo. Y cuando salga te va a decir, ¿y usted por qué se pone ese velo usted? Es que mi mamá me obliga. Entonces no estás presentando razón de tu fe. Tú tienes que saber por qué te pones un velo. Tú tienes que saber por qué danzas. Porque hay iglesias cristianas que no danzan. Me estoy dando a entender. Dos clases de personas que te van a estar consultando, van a estar preguntando, o se van a estar riendo de ti, ¿verdad? Y quizá te vas a molestar porque están haciendo estas preguntas. Según de Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, cuando dice andamos en la carne, el apóstol no está diciendo que él es carnal, sino que está haciendo alusión a que anda en el cuerpo, o sea, que está todavía aquí en la tierra. No luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda, porque el apologista, el apologético, el que va a dar defensa de su fe, es como un soldado. Lo decía Charlie, ¿verdad? Charlie estaba aquí haciéndose pedazos para que usted reaccionara, y bueno, algunos reaccionan y otros no, pero él decía, estamos en una batalla, y es cierto, es una batalla. Y Pablo la presenta de esta manera, dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales. Es decir, no vamos a usar solo argumentos humanos, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando habla de destrucción de fortalezas, realmente el original habla como de un castillo, pero realmente lo que está hablando es que hay pensamientos en las personas con las que nos relacionamos que parece que ellos están adentro y sus argumentos son como un castillo que los envuelve, los aprisiona y los tiene ahí dentro de esa ciudad amurallada o ese castillo amurallado. No se puede llegar ahí. Y cuando uno les habla, siente que topa y topa y topa y uno no sabe qué está sucediendo. De eso está hablando como fortalezas. Pero dice, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones. Aquí la palabra es muy interesante en el original porque dice destruyendo logismos. ¿Lo lee ahí? Y eso viene de la lógica. La gente, cuando presenta sus propios argumentos, especialmente el inconverso o los catedráticos universitarios o aquellos que quieran ridiculizar el cristianismo en diferentes ámbitos en los que te vas a mover, porque puede ser que llegues con compañeros de trabajo que cuando te preguntan si eres cristiano se van a reír en tu cara y van a tratar de presentar algunos logismos, es decir, utilizar la lógica. Y cuando presentan la lógica, y muchos de ellos se preparan para presentar esos argumentos de una manera lógica, nosotros muchas veces no sabemos qué contestar. Y dice, y todo razonamiento altivo que se levanta en contra de ¿qué? El conocimiento de Dios. Este sistema está preparado para que haya razonamiento altivo. Grandes razonadores ateos han puesto más de una u otra vez en grandes problemas a la cristiandad en diferentes etapas de la historia de la iglesia. Yo creo que nosotros tenemos que estar preparados. Y dice, y poniendo todo pensamiento, note que esta es una batalla mental. Es una batalla de razonamientos, es una batalla lógica, es una batalla que muchas veces ustedes como jóvenes quizá hoy más que nunca van a estar sujetos a diferentes batallas de este tipo. ¿Por qué?
Porque mire, es una bendición que, ¿cuántos aquí están en la universidad? Levanten su mano los que están en la universidad o los que acaban de salir de la universidad. Más de la mitad, o por lo menos la mitad. ¿Cuántos van a ir a la universidad que están estudiando? ¿Cuántos van a ir a la universidad que están en bachillerato? ¿Okay? O sea, la mayoría de ustedes van a tener que enfrentar la vida universitaria, que no es fácil. Dice, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Note usted, pensamientos que van a ser puestos en cautiverio hacia la obediencia de Cristo. Y esto conlleva lo que usted mismo puede estar pensando. Porque yo le voy a decir algo. Yo he conocido jóvenes muy lindos, muy especiales, que han estado en la iglesia, pero cuando entran a la universidad sus pensamientos cambian. Lo he visto una y otra vez, que mientras han estado hasta el bachillerato, sus padres han logrado tenerlos de alguna manera, si usted quiere, bajo cierto cuidado, pero en la universidad, cuando se enfrentan precisamente a que realmente el pensamiento acerca de la creación del universo no es en ninguna universidad creacionista, sino que es darwinista. Hoy por hoy, lo que cree el 95% de los científicos que de alguna manera son los que leen, los que le dan clases a usted, son darwinistas. Y ellos llegan a creer que nosotros realmente somos el resultado de la evolución del polvo de las estrellas, donde venía la vida, y que ese polvo de los cometas llegó de alguna manera a los planetas, o como el planeta Tierra, y luego a través de millonadas de años, esos seres unicelulares que de alguna manera empezaron a desarrollarse, llegó usted y yo a ser quienes somos. Así lo plantean, y obviamente es mucho más compleja la teoría de Darwin. Imagino que quizás ustedes se la han planteado de diferentes maneras, pero cuando usted se empieza a embeber en esas teorías que se las dan a como de lugar, porque no son correctos en darle a usted esta teoría y esta teoría, sino que le dan exclusivamente la que ellos quieren que usted conozca, que usted aprenda, que usted se imbuya en ella. Y cuando eso sucede, muchos jóvenes empiezan a dudar si realmente lo que dice el pastor o lo que dice la Biblia, lo que dijeron sus papás es cierto. Y entonces empiezan a tener grandes dudas en su mente, y por esa razón yo creo que vale la pena temas como este. Muy bien, espero que no se me esté durmiendo, ¿verdad? Todavía están aquí conmigo. Defendiendo la doctrina, probando la verdad. El evangelio es objetivo. Muchos piensan que el evangelio es subjetivo, que solamente son experiencias. Pero es objetivo porque hay una base escritural que tiene formas de poder establecer por medio de la arqueología cosas muy interesantes. Por ejemplo, una noticia que está circulando con mucho, que se vuelve viral o se ha vuelto viral en las redes en los últimos días, es que en una tumba del siglo I, en la cara de una momia, encontraron un papiro o un material parecido al papiro, cuya escritura tiene una porción de los evangelios. Y los que han leído acerca de esto saben que no contamos con manuscritos del siglo I. Es el primero que se encuentra, que data del siglo I y que es un manuscrito. Llama la atención porque usaron ese papiro para envolverle la cara a una momia. Lo acaban de encontrar. Obviamente, cuando ya tengamos noticias de cómo traduce y cómo ese manuscrito realmente, qué es lo que dice, porque cada vez que aparece un manuscrito, mientras más antiguo es, más cercano está esa copia a lo que escribió los que escribieron, en este caso, los evangelios, que fue en el siglo I. Entonces puede ser que ese manuscrito haya sido escrito 10 años después de que lo escribió Juan, después de que lo escribió Mateo. Entonces, lo que ahí va a decir va a ratificar por medio de la arqueología, porque fueron arqueólogos, no teólogos, no pastores, sino que arqueólogos que son científicos. Los que están encontrando y van a examinar y van a dictaminar
si lo que nosotros nos ha llegado a través de las versiones actuales es cierto. Entonces, el evangelio que sale precisamente de una palabra escrita, que primero fue hablada y después fue escrita, tiene formas de comprobación científica. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, indudablemente nuestra fe, hermano, no solo está fundada en algo subjetivo, está fundada en algo también objetivo. Cuando hablo de subjetividad me refiero a las experiencias que usted en lo personal tuvo en su encuentro con Dios. Eso puede para muchos ser subjetivo porque es una experiencia suya. ¿Quién comprueba su experiencia? Pudo haber sido en la soledad de su cuarto, pudo haber sido en un lugar donde no tuvo testigos, y aun cuando hubieran habido testigos, tal vez también ellos hubieran dicho, bueno, acuérdese que el fenómeno religioso lo estudian los psicólogos. Yo no sé si Juan Carlos, no sé qué se me hizo Juan Carlos, ya se nos fue, allá está sentadito Juan Carlos, pero no sé si tú en tu carrera de psicología alguna vez estudiaron los fenómenos religiosos. Y una de las cosas que les gusta mucho decir a los psicólogos es que lo que sucede en las iglesias es una histeria en masa, dice. Una histeria colectiva. Así les gusta mucho clasificarnos a nosotros como histéricos, imagínese usted. O sea, si ven a alguien que está ahí con sus ojos cerrados y está danzando y está hablando lenguas, dice, y después lo hace otro también y después otro también, dicen que es un efecto que se pega y lo conocen ellos como histeria colectiva. Pero para la persona que lo está viviendo no es una histeria, es realmente algo especial, pero que no lo puede meter en una probeta. No puede determinar la fórmula matemática del fenómeno que está viviendo o que está experimentando, pero esa persona sabe que es una realidad. Pero no solamente eso el evangelio, también es palabra objetiva, escrita desde hace casi 1500 años, 1800 años, por diferentes escritores, diferentes sociedades, diferentes culturas, y lo que llama la atención es que la Biblia mantiene un hilo conductor. Lo que dice Génesis no lo contradice Éxodo, lo que dice Éxodo no lo contradice Apocalipsis, lo que dice Salmo no lo contradicen las demás, aunque algunos han querido encontrar algunas contradicciones aparentes que siempre tienen una respuesta. Si el evangelio es objetivo, nosotros también debemos mostrar que la verdad que predicamos es objetiva. Tiene razón de ser. Mostrar lo que pensaron los historiadores de la muerte y resurrección de Cristo es importante. Hay muchos que llegan a alegar que no se puede comprobar históricamente que un personaje llamado Jesús haya vivido. Y hay corrientes muy fuertes que cuando plantean de primera, le plantean a usted porque leyeron su librito por ahí de algún autor que está dentro de ese movimiento, que ya tiene casi una historia de 100 años y se llama Tras la búsqueda del Jesús histórico, así se llama ese movimiento. Y está compuesto por las altas personalidades de las mejores universidades desde hace 100 años, y ha guardado una tradición que los miembros que conforman ese equipo, y se marcan claramente 3 diferentes etapas en esa historia de 100 años de ese grupo, aparecen los grandes exégetas y los grandes maestros de universidades como Harvard, Cambridge, Oxford, que solamente oír uno de esas universidades, uno ya se queda así como, porque cualquiera que va a Harvard sabe que ahí hay un conocimiento muy alto, o cualquiera que va a Oxford o Cambridge. Entonces, son los que dan Nuevo Testamento en esas universidades, porque esas universidades antiguas todavía mantienen esos cursos. Y se vuelven unas autoridades dignas de consultar. Por eso yo les he dicho muchas veces que tengan cuidado con History Channel. Yo sé que no son probablemente canales que algunos de ustedes ven, pero sacan muy buenos documentales. Discovery Channel, History Channel y
no sé cuál otro, pero hay interesantes, dependiendo cuáles son los canales que usted tiene en su cable, encontrará que generalmente presentan documentales que tienen que ver con los milagros de Jesús o con las religiones. Y entonces la mayoría de estos que hacen esos documentales consultan precisamente a estos expertos. Y por lo tanto te presentan los documentales de una manera que te hacen dudar muchas veces acerca de tu fe. Y aparentemente dan sendas evidencias de lo que están diciendo. Para muchos de ellos los evangelios, realmente el 18% nada más de lo que aparece en los evangelios lo dijo Jesús. Dicen que el resto lo escribió la iglesia, es decir, refiriéndose a la iglesia católica. O sea, ellos creen que apenas, ¿saben qué hacen ellos? Ellos agarran porque manejan los originales muy bien, saben hebreo, saben griego. Ellos no van al Strong's Concordance, ellos lo saben, ellos lo estudiaron por años. Entonces son personas aparentemente tan eruditas que el solo hecho de dar su opinión, uno puede pensar que realmente son la última autoridad al respecto. Pero ellos se reúnen una vez al año y subrayan lo que ellos se ponen de acuerdo que Jesús dijo. Subrayan con otro color lo que creen que Jesús no dijo. Subrayan con otro color lo que creen que la iglesia se inventó. Entonces, realmente ellos llegan a la conclusión que solamente el 18% de lo que aparece en los evangelios, imagínense, señor, el 82% no es verdad de Dios. Y ese tipo de cosas en algún momento puede ser que le sean nuevas a usted, quizá nunca alguien le comente sobre esto, o puede ser que ahora que el conocimiento está tan metido en internet y que uno lee en las redes, de repente le llegue a usted eso y usted le entre una duda y diga, bueno, ¿qué está pasando con esto? ¿Será cierto lo que me han dicho a mí toda mi vida? Y puede entrar incluso en una crisis de fe. Indudablemente reprendemos al diablo y reprendemos a todo aquello que se mueve, que pueda alterar la fe que usted tiene. Pero muchos no creen que Jesús resucitó. Pero hay historiadores serios que usted puede consultar. Este libro es muy interesante porque le habla de muchos historiadores, gente seria que se puso a investigar. Precisamente Josh McDowell no era convertido cuando él entró a la universidad. Josh McDowell era un joven muy inquieto, muy inteligente y que encontró que una especie de discipulado en la universidad de jóvenes cristianos lo querían convencer de lo que creían. Y él, como era tan inteligente, llegó a la conclusión que se iba a desvelar e iba a estudiar precisamente para ridiculizar a los miembros de ese discipulado cristiano. Pero en la medida que él empezó a profundizar en sus conocimientos acerca de la muerte y resurrección de Cristo, en la medida que empezó a leer personas muy serias que hablaron acerca de esto, en lugar de que él ridiculizara a las otras personas, terminó convirtiéndose porque terminó dándose cuenta que lo que se hablaba de Cristo era cierto. Por ejemplo, uno de los argumentos un poco fuertes que él tiene, él dice, Cristo, un falsario, un lunático, o el Hijo de Dios. Porque el argumento que él dice es, Jesús promulgó en vida que él era Hijo de Dios. Si eso no es cierto, era un lunático. Y usted sabe que muchos que no creen que Jesús es un Hijo de Dios, dicen que fue un gran hombre. Fue alguien digno de imitar. Aceptan que fue un gran hombre, pero no aceptan que fue Hijo de Dios. Y entonces, con Cristo o se le cree como Hijo de Dios, porque él mismo a sí mismo dijo que era Hijo de Dios. Y los evangelios dan razón de esto. O si no era Hijo de Dios, era un mentiroso. ¿Estamos de acuerdo? Si no era el Hijo de Dios, era un falso. Era un lunático que estaba diciendo que era Hijo de Dios, como muchos surgen así. Pero nosotros hemos tenido certeza, no solo por la Escritura, sino que tenemos certeza de quién es Jesús, el Hijo del Dios viviente. Ya en medio de los discípulos, Jesús y sus discípulos quiso probarlos en una ocasión. Le dijo, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Te acuerdas de esa pregunta? Y le dijeron, unos dicen que eres Jeremías, otros que eres el profeta, otro que eres Isaías, otro que eres aquí, que eres allá.
Y entonces dijo Pedro, le preguntó a Pedro, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo reveló carne ni sangre. Entonces, creer que Jesús es el Hijo de Dios necesita revelación. Por eso es tan importante que usted esté seguro de la revelación. Puede no tener todos los argumentos, pero si tiene revelación, seguramente la revelación le va a llegar a buscar los argumentos adecuados y especialmente los escriturales. Bueno, yo tengo que correr porque el tiempo avanza. Tenemos que tener bases bíblicas como herramientas para defender nuestra fe. Si usted no conoce la Biblia, no va a poder defender su fe. Una cosa importante que debe recordar que un texto sin su contexto solo es un pretexto. Usted tiene que conocer todo el contexto remoto de la palabra. Cuando hablo de contexto remoto me refiero no solamente al contexto cercano. Cuando usted lee un capítulo de la Biblia que está dividido en capítulos y versículos, supóngase que usted está leyendo San Juan capítulo 3. Y cuando lee usted el verso 3, San Juan capítulo 3 y verso 3, Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, te es necesario nacer otra vez. Pero el contexto cercano de ese versículo es el verso 2 y el verso 1 del capítulo 3 y los demás versículos que están en todo el capítulo 3. Pero el contexto remoto es todo el Evangelio de Juan. Pero el contexto remoto de toda la Biblia son todos los libros de la Biblia. Entonces nosotros no podemos sacar un versículo de contexto solo para tener el pretexto de establecer una doctrina personal. Y eso sirve mucho cuando nosotros tenemos que dar razón de lo que nosotros creemos con otros cristianos. La mayoría de veces cuando nosotros tenemos pláticas con cristianos de otras denominaciones, cristianos quizá bautistas, cristianos quizá presbiterianos, que no creen en ciertas cosas que nosotros creemos, generalmente llegan a la conclusión de que usted y yo somos herejes. Entonces, una cosa que usted tiene que tener muy claro en su corazón es que nadie le puede llamar hereje a usted, porque usted va a tener claro hereje comparado con qué. Porque la mayoría de las personas que tienen una denominación cristiana generalmente fueron educados y fueron discipulados conforme a esa denominación. Entonces las interpretaciones que dan de la Biblia, que pueden ser distintas a las interpretaciones que usted da, la pregunta es, ¿comparado con qué usted es hereje? ¿Comparado con lo que han dicho los líderes de esa denominación? Y ellos podrían decir lo mismo, comparado con lo que han dicho los líderes de esa denominación. Por eso usted tiene que tener una convicción personal. Por ejemplo, con cualquier cristiano tradicional le va a rebatir que el bautismo con el Espíritu Santo se prueba con la evidencia de hablar en otras lenguas, porque ellos no hablan lenguas. Y si usted habla lenguas, y si usted invita a uno de ellos acá y oye que están hablando lenguas, cuando salgan le va a platicar, bueno, ¿y ustedes por qué hablan lenguas? ¿Por qué hablan esa jerigonza? Qué raro usted, parecen locos. ¿Qué le va a decir usted? Es que en mi iglesia sí es. ¿Solo ahí se va a quedar? ¿O usted lo va a llevar y le va a explicar en los pasajes necesarios y adecuados, porque los conoce, acerca de por qué es su fe? Esta frase la usaba el doctor Ríos, porque en la medida que él enseñaba las demás denominaciones, y no ovejas, sino que ministros de mucha experiencia, quizás hasta de más trayectoria en cuanto a tiempo que él, lo atacaban como hereje. Entonces la pregunta que él hacía era esa: ¿hereje comparado con qué? ¿Con lo que ellos creen o comparado con la palabra de Dios? Porque hay cosas que se practican en cualquier grupo cristiano que no necesariamente tienen una base bíblica. Por ejemplo, yo siempre pongo ese ejemplo muy sencillo, pero usted sabe que en todos lados la Santa Cena la practican el primer domingo de cada mes, ¿no es cierto? Uno mira ahí en las redes sociales que ponen fotos, la Santa Cena, ya sabe uno que es el primer domingo de cada mes. Desde que yo soy cristiano, he tomado la Santa Cena después de haber sido bautizado a los 15 años,
en agua el primer domingo de cada mes. Sin embargo, ¿en qué capítulo y en qué versículo dice que hay que celebrar la Santa Cena el primer domingo de cada mes? No hay. Y por cierto, todo el mundo lo hace. Entonces yo he tenido que llegar a meditar sobre esto en algún tiempo de mi vida y ponerme a pensar que seguramente los primeros misioneros evangélicos presbiterianos que Justo Rufino Barrios trajo, porque estaba peleando con la Iglesia Católica, porque a la larga la entrada de los misioneros evangélicos no fue porque Justo Rufino Barrios fuera un cristiano evangélico, es que se peleó con los católicos. Y porque se peleó con los católicos, le dijo, bueno, ahora voy a traer misioneros evangélicos. Dios utilizó esa puerta, que aunque no era una puerta religiosa, fue una puerta política, porque la Iglesia Católica había tomado el poder político también, influenciaba de una manera tremenda en esos tiempos dentro del poder político guatemalteco, y entonces este hombre dijo no, por algo se le llama el reformador, y permitió que entraran los primeros misioneros presbiterianos. Seguramente esos misioneros presbiterianos les gustó celebrar, o así ya estaban acostumbrados, tal vez de otros misioneros, a celebrar la Santa Cena el primer domingo de cada mes, y nosotros, sin una base bíblica, lo seguimos haciendo. Alguno podría decir que esto es el quinto evangelio de los santos evangelios, porque no hay base bíblica. La Biblia lo que dice es: ¿cuántas veces lo hiciereis en memoria de mí? Eso nos puede permitir hacerlo cada semana, nos puede permitir hacerlo cada 2 veces. Nos puede permitir hacerlo en diferente tiempo, el segundo, el tercero, el cuarto. No sé si me doy a entender, es una cosa muy sencilla que practicamos. Bueno, nosotros aquí no lo practicamos, usted se da cuenta que no es el primer domingo de cada mes. A veces cae el primer domingo de cada mes, a veces cae el segundo, a veces cae el tercero, a veces cae el cuarto. Usted no sabe cuándo va a haber Santa Cena, ¿verdad? Y a la larga, eso es una práctica, porque quiero hacerle ver que entre cristianos, lo que nosotros hacemos siempre tiene que tener una razón. Debemos de aprender a tener grandes respuestas para grandes preguntas que nosotros podamos hacernos. Bueno, hasta ahorita voy a entrar a la apologética, fíjese usted. Ese es el problema conmigo, ¿verdad? Pero es que usted quiere que en 1 hora yo le enseñe algo que se tiene que enseñar como en 3 meses. Así que déjeme un poquito de su tiempo. Yo sé que ya son las 6 menos 5. ¿A qué hora nos vamos? A las 6. Bueno, nos vamos a las 6 hasta las 6:15. Ya me corrieron un poquito más. ¿Están de acuerdo quedarse unos minutitos más? Ya me pusieron el rojo, pero voy a avanzar rápido. Ya le dije que hay 2 formas de ser apologética, una dirigida a inconversos y otra a los cristianos. Voy a avanzar aquí. Bueno, creo que una de las cosas importantes es que veamos algo acerca de la apologética delante del inconverso. Así como este muchachito que está aquí, algunos muy sinceros, cuando empiezan a entrar en relación con nosotros, puede que se empezar a hacerse preguntas. De hecho, no estamos nosotros en un país que tenga tradición atea. Si usted hubiera nacido en Rusia, probablemente no todos los rusos creen en Cristo o en Dios, porque su tradición cultural en los últimos 80 años es atea, desde la Revolución Rusa. Pero un inconverso, una de las preguntas que realmente le va a hacer a ustedes: mira vos, ¿y Dios existe pues? Y uno como ya lo da por hecho, porque uno lo cree por revelación, ¿verdad? Y medio tiene su versículo por ahí que le ayuda a uno a defender el hecho de que cree en Dios, pero ellos tal vez de una manera muy sincera, otros tal vez para burlarse, le van a decir: pues, ¿y Dios existe pues? Y le van a añadir las famosas frases que la mayoría de muchachos agregan: pero mira vos, si Dios existiera no habría guerra. Si Dios existiera no habría maldad, como dice mi hermano acá. Si Dios existiera no morirían de hambre todos esos morenitos africanos. Vos. Mira, aceptemos que tu Dios existe. ¿Qué Dios más malo que permite esto y que permite aquello? Mira vos. Mira, si Dios existiera no estaría Otto Pérez Molina en la presidencia. Bueno, eso es otra cosa. Si Dios existiera, vos, y así lo empiezan a agarrar a uno. Y uno se queda así. Vos que tenés razón, termina diciendo alguien, ¿verdad? Porque si usted nota, son logismos, son razonamientos, quizá sinceros,
Pero a esa persona no le ha llegado la revelación que a ti te llegó. Como tú de repente te encuentras ahí leyendo la Biblia, ¿verdad? Porque yo me imagino que todos los universitarios aquí llevan su Biblia en su bolsón, ¿verdad? No la lleva en su bolsón porque la lleva en su teléfono. Y en lugar de estar viendo tanta cosa en el Facebook, de repente están leyendo alguna vez la Biblia, ¿verdad? Y de repente algún compañero lo encuentra ahí, y vos es que están leyendo y te quita el celular. Vos sos cristiano evangélico, pues, la voz, yo nunca me hubiera imaginado. Y no nos hemos echado las cerbatanas, pues. Y no hemos hecho esto y no hemos hecho algo. Mira pues qué sorpresa. Mira vos, ¿y será cierto que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Y qué hace usted ahí para decir, para defender eso? Si usted ha creído que es la palabra de Dios, ya no tiene mucho, usted la lee como palabra de Dios. Pero ¿cómo haríamos nosotros para responder esas preguntas? ¿Es realidad eso de ser salvo? ¿Salvo de qué? Mira vos, ahorita viene una película con Cage. ¿Cuál es el nombre de él? ¿Cómo? Nicolás. Nicolás. Marita, por favor. Pero mire qué interesante que lograron capturar a un artista para ser dejados atrás. Una película hecha por Hollywood acerca del rap. Yo acabo de ver otra que acaban de hacer porque están muy interesados los de Hollywood en el tema del rap ahora. Hoy estaba viendo, aunque no lo pude terminar de ver, un programa chileno con 8 minutos donde es un programa chileno no religioso que le gusta hablar de ovnis y le gusta hablar de esto. Y ellos estaban documentando el rapto. O sea que ahorita el tema del rapto está en todos lados. Y de repente llega su amigo y le dice, mira vos, ¿y eso del rapto cómo está? ¿El rapto de quién va a decir usted, verdad? Y si le preguntan, mira, ¿y vos crees en el rapto? Pues fíjate que ahí en la iglesia donde voy dicen que sí, vos, pero yo no estoy muy seguro, vos. Quizás solo por quitárselo de encima, ¿verdad? O usted realmente, a través de una pregunta que está actual, quizá entre los jóvenes, va a poder decirle, mira, fíjate que la Biblia dice esto, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto, pero fíjate que está sucediendo esto, está sucediendo aquello, mira, y esto y lo otro. Eso es presentar defensa de la fe que hay en ustedes. Amén. Preguntas muy sencillas, si pueden hacerse una lista enorme. ¿Es verdad lo del juicio final, vos? Fíjate vos que mi mamá, fíjate vos que es testiga de Jehová. Ellos lo que dicen es que muerto el perro se acabó la rabia, vos. Porque el testigo de Jehová dice que usted se quede en la tumba y ¿verdad? Ahí quietecito, no creen mucho en lo interno, como nosotros vemos en la Biblia, porque esto no es lo que creemos los evangélicos o lo que creemos los de Betel. Lo que dice la Biblia es lo que nosotros tenemos que tener muy claro. Amén. Bueno, déjenme estos minutitos para hablar un poquito sobre la apologética de Dios, porque tendríamos tantos temas. Por eso yo lo animo a que le diga a su papá, si usted todavía depende de sus papás, o ahorre y cómprese este libro, Evidencia que existe un periódico, léalo y va a ver que va a ser de gran bendición para su vida. Apologética sobre Dios. Una de las maneras sencillas, hasta cierto punto, de poder hacer meditar a alguien que no cree en Dios, es hacerlo por medio del hecho de que la creación misma, es decir, la tierra y el universo, realmente lo que muestran es que hay un creador. Pero lo vamos a ver de esta manera. Vamos a ver algunos argumentos. Este se llama argumento cosmológico. Es un fenómeno o un efecto que indica una causa adecuada, presentando evidencia de que Dios existe y que Dios es la primera causa de todas las cosas. En otras palabras, por lo que se ve en la creación, porque qué casualidad que la distancia exacta entre el Sol y la Tierra no parece volverse más cercana. ¿Por qué tenemos exactamente la medida entre el Sol y la Tierra que nos permite la atmósfera que tenemos, el ambiente adecuado para la vida?
¿Por qué si la creación es objeto del azar, como dicen al fin los darwinistas, por qué no al azar se pierde en algún momento el radio que tiene nuestra elíptica para pasar siempre en la misma, no acercarse más al sol? Porque esas elípticas del sistema solar no chocan unas con otras, ¿verdad? Y aunque muchos ahora están esperando que cada año aparezca un meteorito que sí va a caer a la Tierra, ¿verdad? Que continuamente nos dicen eso, el meteorito tal, el meteorito cual, pero gracias a Dios el meteorito no ha llegado, porque si llega, Ishkamik, ¿verdad? Lo esperamos nosotros porque tenemos una esperanza que antes de que eso suceda, realmente nosotros, porque Apocalipsis da la impresión de que una montaña, a la manera de un meteorito, va a caer en los mares y todo lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? Pero mire pues lo que dice Colosenses 1:16. Estos son los versos que usted debe de tener muy claros en su mente. Si yo soy un viejo de 54 años, o todavía no soy viejo, medio viejo, pero ya tengo 54, todos ustedes podrían ser mis hijos. A la que montón, ¿verdad? No me acuerdo. Solo una que está aquí. Pero, óigame, si yo puedo recordar versos de memoria, usted con su memoria prodigiosa de joven, ¿no cree que se puede aprender algunos versículos? Dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Claro, el que no cree en la Biblia como palabra de Dios, le dice, miramos, no partamos de ahí porque yo no creo en tu Biblia. Usted le va a tener que decir, yo sí creo. Y si no quieres partir de ahí, ¿de qué quieres que partamos? Tal vez no vamos a poder platicar. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como en la tierra. Los cielos hablan del universo, la tierra habla del planeta en el que vivimos, visibles e invisibles. Los científicos se andan rompiendo la cabeza para poder entender lo que es la materia oscura. Y es oscura porque no ven nada ahí de luz. Y es el 70 y pico % de toda la materia en el universo. ¿Qué habrá ahí en la materia oscura? Ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. La Biblia tiene la característica que no está tratando de explicar, sino que está dando por sentado una verdad, porque apela a la revelación. Pero indudablemente vale la pena el conocerla para poder hacer ver. ¿Y por qué creemos que Dios creó? Porque lo dice la Biblia. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. El argumento cosmológico dice que la primera causa es Dios. Existe lo que existe, porque Dios es la primera causa. Habla de causa y efecto. Si Dios existe y es poderoso y es creador, el efecto es el universo que nosotros vemos y es la tierra que nosotros disfrutamos. Hay un argumento teleológico. Viene del griego telos, finalidad, y logos, doctrina o razón. Significado: doctrina de la finalidad o del propósito racional. Yo sé que aquí algunos ya están así, con mucho contenido, pero déjenme todavía un poquito su atención. Sobre la base de ese principio se establece por medio de la evidencia racional. Eso es lo que quiere oír alguna gente que con su pensamiento quiere algún argumento más interesante. Y es el siguiente: aquí no está usando usted la Biblia, aunque la Biblia ampara lo que estamos diciendo. Pero oigan, la inteligencia y el propósito de Dios, cómo son manifestados en el diseño, la función y la consumación de todas las cosas. Lo que está diciendo esto es que todo lo que existe nos habla de un diseñador inteligente. Y algunos han llegado muy lejos en estos conceptos para desarrollarlos. Pero, por ejemplo, el Salmo a nosotros nos dice: el que plantó el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Está hablando de un creador y de un diseñador. El que castiga a las gentes no reprenderá,
no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Siempre está planteando la Biblia alguien afuera del hombre. Por supuesto, insisto que esto para un inconverso no necesariamente funciona. Pero avancemos un poquito más. El hecho de existencia de un diseño que es demostrado en toda cosa creada exhibe la inteligencia y el propósito del creador. Esto no lo dice un teólogo, esto lo dice un bioquímico. Es difícil entender la dimensión telescópica y comprender su perfección microscópica. Nosotros a través de los telescopios actuales como el Hubble y otros que van a hacer, podemos sondear cosas en el universo que ahora nos presentan en las redes. Pero yo ayer hice mi pequeño experimento, ¿verdad? Viendo un video ahí, le tomé fotos y pude ver cómo desde la Tierra se podía ver la galaxia Andrómeda, la más cercana a nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. Se cree que en unos cuantos millones de años la Andrómeda y la Vía Láctea se van a fusionar. Y obviamente va a haber un cataclismo enorme, pero gracias a Dios ahí ya no estamos nosotros, no se preocupe. Pero se ve Andrómeda así chiquitita. Y después hay una foto donde se ve Andrómeda, que es más grande que la Vía Láctea. Y cuando usted ve un pedacito de Andrómeda, está llena de soles y está llena de planetas y está llena de estrellas. Millones de estrellas en un pedacito. Eso nos indica la grandeza de Dios. Así que esa es la dimensión telescópica de un universo que se sigue expandiendo. Cada vez se sigue ampliando más. Y la perfección microscópica, porque ahora hay microscopios atómicos que permiten ver lo que yo les voy a mostrar si usted me tiene un poquito de paciencia dentro de un momento. Existe algo que vale la pena que usted en la apologética, si le gusta el tema, lo puede seguir ampliando, es lo que se llama el diseño inteligente. La teoría del diseño inteligente postula que ante la organización de nuestro universo, ellos no son necesariamente cristianos evangélicos, son científicos que han encontrado un diseñador detrás de todo lo creado. Entonces dice que ante la organización de nuestro universo a nivel astronómico, biológico, orgánico, se hace evidente que detrás de todo ello hay una complejidad irreductible. Alguna vez yo mencioné esto, complejidad irreductible. Es decir, que es imposible imaginar que algunos sistemas complejos, como los seres vivos o algunas casualidades en las leyes cósmicas y planetarias, sean causa del azar, como postula Darwin, y que el desarrollo y la organización de sistemas complejos a partir de organizaciones más simples implica la existencia de un diseño. Por eso se llama diseño inteligente, y por lo tanto la existencia de un diseñador. Ellos no necesariamente postulan que el diseñador es Dios, pero es importante todo lo que han descubierto, porque nos sirve a nosotros, porque nosotros sí creemos que hay un diseñador. Amén. Al mismo tiempo implica que todo tiene una finalidad, de la cual no suelen haber o hacer especulaciones. Bueno, si usted nota aquí, eso le llaman el flagelo bacteriano. Está hablando, esto lo hacen a través de un microscopio atómico. Usted sabe que una bacteria es algo que se tiene que chequear a través de un microscopio, pero ahora han hecho microscopios tan tremendos que, por ejemplo, esta es un esquema de la cola de una bacteria que le llaman el flagelo bacteriano. Ahora, ¿a qué parece ese plano? Ese es un plano. ¿Plano de qué le parece a usted eso? De una máquina, ¿cierto? Tiene como un rotor ahí. Pero eso es microscópico. Entonces, los del diseño inteligente, especialmente el bioquímico de apellido Vigil, dijo que si podía comprobar que lo que actualmente, después de este momento evolutivo, como dicen los darwinianos, realmente no había evolucionado, sino que estaba presente lo complejo desde el momento donde solo habían células simples, como plantean los darwinianos. Echaba por la borda la teoría de la evolución de Darwin. Y entonces empezó a investigar en las células.
Y encontró que las células, en lugar de ser simples, lo que él denominó la complejidad irreductible. ¿Por qué complejidad irreductible? Porque esta pieza, que aquí se ve mejor, ahí sí aparece una máquina. Y es que todos han visto aquellos documentales donde los espermas cómo se mueven, ¿verdad? Tienen una cola. Entonces el flagelo bacteriano también tiene cola, y para poder moverse tienen como un motor fuera de borda, microscópico. Y aquí puede ver usted el diagrama conceptual del mecanismo de otra, que es la E. coli. Usted sabe que la E. coli lo enferma uno, ¿verdad? Y la E. coli tiene un rotor, un estator. Mire, 27, me parece que es nanomilímetros. Membrana exterior, capa de esto. Yo no soy bioquímico, por supuesto. Hay un cojinete, un codo y el filamento del flagelo. El rotor produce que el flagelo, es decir, la cola, se mueva para poder transportarse. Y si usted se da cuenta, eso habla de que tuvo que haber un diseño. Porque Darwin dice que de esas células, de los seres unicelulares, evolucionamos nosotros. Pero lo plantea de una manera simple, porque Darwin no tuvo oportunidad de ver lo que ahora ven los científicos actuales a través de un microscopio atómico. Y entonces, Michael J. Vigil dice, un hombre de una cultura primitiva que vea un automóvil podría suponer que está movido por el viento ese automóvil, o quizá por un antílope oculto debajo del vehículo. Pero cuando abre el capó y ve el motor, se da cuenta enseguida que ha sido diseñado. De la misma manera, la bioquímica ha abierto la célula para examinar qué es lo que la hace funcionar. Y vemos también que ha sido diseñada. Cuando se estudia y se abre una célula microscópica, se encuentra que es totalmente compleja. Que el poder estudiarla y verla, así como usted está viendo esto, ¿nota usted cómo eso parece una máquina diseñada y no evolucionada? Y lo más tremendo de esto es que si usted quita esa célula, está compuesta de un montón de proteínas. Son miles de componentes los que tiene la célula. Con una sola que se quite ya no funciona, porque han hecho las pruebas. ¿Y qué dice la evolución? La evolución dice que arranca con una cosa, pasan millones de años y evoluciona y cae otra cosa. Y después otro millón de años y cae otra cosa y otra cosa. Pero lo que ha probado es que si no está completa, no funciona. Por eso se llama complejidad irreductible. No se puede reducir a la nada. No sé si me estoy dando a entender. Yo sé que es un concepto un poco complicado, pero ojalá que usted lo logre entender. Con esto, los bioquímicos, como este hombre, ha probado, y resume, y termino casi con esto, resumiendo, dice, cuando los bioquímicos han comenzado a examinar las estructuras aparentemente simples, como los cilios y flagelos, son seres microscópicos, han descubierto una abrumadora complejidad, con docenas e incluso cientos de piezas con un diseño específico. Es muy probable que muchas de las piezas que no hemos considerado aquí sean imprescindibles para que cualquier cilio funcione en una célula. Imagínense, ese cilio es una parte más pequeña de una célula. Al aumentar la cantidad de piezas necesarias, la dificultad, oiga bien, ¿qué es lo que dice Darwin? Al aumentar la cantidad de piezas necesarias, la dificultad de montar el sistema de manera gradual aumenta de manera vertiginosa y la probabilidad de escenarios indirectos se desmorona, que es lo que pretende establecer la teoría, que sigue siendo una teoría, porque cuando algo es teoría,
no se ha comprobado todavía. Y millones de jóvenes prefieren creer en Darwin porque es más cool, porque está más de acuerdo a lo que dicen sus catedráticos, está más de acuerdo con lo que dicen los grandes científicos, pero no está de acuerdo con lo que dice Dios. Por eso es muy interesante esto. Darwin parece más y más desamparado. La nueva investigación en los papeles de las proteínas auxiliares no pueden simplificar el sistema de complejidad irreductible. La insolubilidad de este problema no se puede mitigar, solo empeorará. La teoría darwinista no tiene explicación para el cirio ni para el flagelo. La abrumadora complejidad de los sistemas de natación, porque es para moverse, ¿verdad?, nos impulsa a pensar que nunca pueda lograrse, o se pueda lograr dar una explicación. Termino con algo mucho más sencillo, argumento antropológico. El hombre posee cualidades inexplicables. Ningún científico puede explicar ciertas cosas que están en el hombre, que solamente a través de un ser supremo se pueden comprender. Por ejemplo, la naturaleza moral e intelectual prueba la existencia de Dios por las leyes escritas en el corazón del hombre, que lo conducen a una conducta apropiada de ética. Usted mira a los animales. Los animales no tienen moral. Discúlpeme, pero aunque usted quiera a su chuchito, si se descuida se mete con 10 chuchas. ¿O no? Él no sabe, solo que seguir su instinto. Y si él encuentra 10 perras en celo y le permiten, él va a embarazar a las 10 perras, porque él no sabe de moral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué nosotros, si también, como dicen los darwinistas, somos animales, cómo pueden ellos probar que la evolución también en el ser humano, en el hombre, llegó a definir un aspecto que lo hace ser, en cierta medida, ético y moral? Eso no lo pueden comprobar ellos. Y hay muchas cosas que no pueden comprobar y que no pueden decir que evolucionó, porque entonces esperaríamos que un chimpancé también mantenga la misma ética. Y aquí las que estudian veterinaria, me imagino que han estudiado muchos de estos aspectos de la vida animal. Hay un macho alfa, ¿verdad? Hay un macho dominante. Y el gorila también va a tener sus 5 gorilitas. ¿O no? Entonces, ¿qué significa eso? Que la evolución en ellos no llegó a ser los morales, sino que la Biblia dice que en nuestros corazones están escritas las leyes. Acuérdese que cuando no había ley, el hombre se manejaba por su conciencia y le llaman la ley de la conciencia. Entonces, la razón, la conciencia y el libre albedrío son cosas que cuesta mucho que el científico logre dar explicaciones cómo lo obtuvo el hombre, si es que realmente evolucionó, cómo llegó a obtener su personalidad. Una cosa muy interesante que me viene a la mente es el hecho de que sus huellas digitales, hermanos, son únicas. ¿Qué hizo que realmente la evolución no se confundiera y tuviera 2 personas con las mismas huellas digitales y con el mismo iris? Que usted sabe también que el iris es totalmente distinto entre unos y otros. Si todo es al azar, probablemente se hubiera logrado otro tipo de situaciones. Así que yo con esto estoy terminando. Creo que el tiempo se fue, pero si usted todavía tiene tiempo de hacer algunas preguntas al respecto, pues con todo gusto tratamos de dar alguna respuesta. Acuérdense que solo vimos un poquito de la apologética acerca de Dios. Hay muchas otras cosas que se pueden manejar, que se pueden trasladar, que por supuesto yo acepto y le agradezco, mejor dicho, su atención. ¿Habrán preguntas? Son las 6:15 ya, y 20 casi. Parece que no. Entonces, ¿por qué no se pone de pie? Y oramos.
Y le pedimos al Señor una cosa muy específica. ¿Sabe qué le voy a pedir al Señor por usted? Que estos temas a usted le permitan tener hambre por la palabra, leer la Biblia, porque en ella va a encontrar usted precisamente muchos de los argumentos que le van a servir para compartir con alguien que tal vez de una manera sincera usted tiene que aprender a discernir quién quiere respuestas y quién quiere solo burlarse. Eso lo puede usted decir. Padre, yo te doy gracias por este grupo de jóvenes una vez más. Que hoy, Señor, se han acercado a la posibilidad de poder aprender herramientas para poder defender su fe. Yo te pido que lo que trasladamos en esta ocasión a ellos les abra el apetito para investigar, para escudriñar, para profundizar acerca de por qué cree lo que él cree y que seguramente encontrará respuestas en tu palabra. Señor, te pido que aquellos que se acerquen a ellos de una o de otra manera a través del tiempo a demandar razón de la fe que hay en ellos, encuentren personas que estén preparadas y con habilidad, con pericia, como obreros que saben trazar bien la palabra de justicia. Ellos puedan dar razón de una manera coherente, de una manera, Señor, adecuada a aquellos que sinceramente están buscando respuestas. Entendemos, Señor, que quien se revela a cada persona eres tú por medio de tu Espíritu Santo. Pero hay muchas maneras, Señor, que el Espíritu nos puede usar y una de ellas es aprender a dar razón de nuestra fe. Ahora te pido, Señor, que tú los bendigas. Bendice a cada uno de ellos que ha iniciado un ciclo nuevo, Señor, en su escuela o su colegio o su universidad. Yo te pido, Señor, que ahí tú permitas que haya oportunidades donde ellos, Señor, con solvencia, con seguridad, puedan trasladar a otros su fe. Llévalos ahora con tu paz y tu bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.